domingo pasado, vaya Filipenses, por supuesto, hoy día tenemos Santa Cena. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? Y el que siente que no quiere cenar con el Señor, esta es la oportunidad para decir, sí Señor, sí puedo hacer. Está en uno solamente, está en uno porque Él a la verdad está dispuesto, dice la palabra. Él a la verdad está dispuesto, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Así que, ¿cuántos quieren reconciliarse el día de hoy? ¿Cuántos hicieron la tarea que les dejé el domingo pasado? ¿Se acuerdan la tarea que les dejé? Era muy complicada la tarea. Leer Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero el domingo pasado compartimos el 1, ¿cierto? Donde Pablo expresa de una manera hermosa una referencia a sus hermanos. Les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y decía: Señor, qué hermosa manera de manifestarse hacia sus hermanos. Qué lindo sería que la iglesia pudiera abrazar a su hermano y le dijera: hermano amado y deseado, cuánto te extrañaba. Bendito es el Señor. Amén. Y nos lleva al final de este versículo a decir: estén firmes en el Señor, amados. ¿Cierto? ¿Firmes de qué? Firmes de los malos obreros, firmes de los mutiladores del cuerpo, firmes de aquellos cuyo fin es perdición, firmes de aquellos su Dios es el vientre, firmes contra aquellos que solo piensan en lo terrenal, firmes de estar convencidos de que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, que tenemos un futuro aún mejor y con nuestros cuerpos glorificados. ¿Y cómo podemos estar firmes en el Señor? Porque nos está diciendo: estén firmes. Porque si la palabra dijera estén firmes, uno dirá: yo me la arreglo para saber cómo puedo estar firme. Pero dice: estén firmes en el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿cómo estoy firme yo en el Señor? Bien, lo dijimos, firme en su palabra. ¿Amén? ¿Cierto? Hicimos una prueba. Por eso les dije, la palabra tienen que leerla, entenderla, escudriñarla, memorizarla, para cuando venga la dificultad, usted pueda recordar, ¿cierto? Que dice en la palabra: Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces, cuando venga la dificultad, estoy pasando problemas, pero el Señor me dice que no temeré mal alguno. Por eso es importante, ¿cierto? Firmes entonces también en la oración exagerada. Esa es la oración que usted va a comprar. Vamos a cambiar el pan. Usted va a comprar 1 kilo de durazno y dice: Señor, que si voy a comprar durazno, no importa. Tiene que orar al Señor para que lo guarde y orar al Señor para que lo use. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor aún para ir a comprar el kiosco? Tiene que ser nuestra mentalidad. Nosotros no estamos aquí, hermano, para ser de este mundo. Nosotros estamos aquí para servirle al Señor y para predicar su palabra y su hermoso evangelio. Amén. Y por eso predicábamos los jueves. El Señor hablaba el jueves, ¿cierto? Firme. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, no duerme, no sale de vacaciones, y lo estudiamos con el libro de Nehemías, porque él decía de que su gente con una mano trabajaba y con la otra mano tenían su espada. Amén. Y también decía la palabra el domingo pasado: firmes también en lo que es el congregarse. ¿Es así o no es así? Por eso me gozo en el Señor que usted esté aquí. Dígale al que está al lado suyo: me gozo de verte, me gozo de que hayas venido, me gozo de saber de que estás sentado al lado mío. ¿Y saben por qué, hermanos? Y esto no es que sea una frase cliché que uno diga, ¿no?, que tiene que venir a la iglesia. No, que la Biblia lo dice. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Amén. O sea, usted sabe por qué estamos acá, ¿cierto? Para estimularnos en el amor y en las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, esta palabra es de hoy. De hoy, porque hoy, lamentablemente, la iglesia del Señor ha considerado la posibilidad de no congregarme. Y el escritor está diciendo, tanto más, no dejen de congregarse, tanto más cuando saben que la venida del Señor está cerca. Considere esto, hermano. No deje de congregarse, porque la palabra dice, tanto más si ves que la venida del Señor está muy pronto. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está muy pronto? Entonces no puede dejar de congregarse. Por eso se decía, hermano, no haga planes para no asistir. No haga planes, no diga, no, pastor, yo en la mañana voy a acompañar, pero en la tarde no voy a ir. No. Haga planes para estar ahí. Pastor, ahí voy a estar en ambos. Haga planes para asistir, para estar en la casa del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo constantemente predica y habla del amor fraternal y de la unidad dentro de la iglesia. Y lo hace porque todo esto debe ser la realidad del Evangelio. ¿Cuántos creen ustedes que la realidad del Evangelio de la iglesia del Señor debe estar en la unidad? Poquitos, muy poquitos. ¿Cuántos creen que la unidad tiene que ser uno de los factores predeterminantes en la iglesia del Señor? Amén. ¿Sabe por qué? Porque así lo dice la Biblia. Lo estudiamos con el pastor Claudio en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que perseveraban, hermanos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta que el modelo del Evangelio es la unidad? Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Por eso es que Pablo nos viene exhortando en esta carta de Filipenses constantemente a la unidad del pueblo. Si usted se recuerda, Filipenses capítulo 1, verso 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego en el capítulo 2, desde el verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Se da cuenta? Pablo exhortando constantemente a la iglesia a la unidad. Y vamos al capítulo 4. Miren lo interesante que sucede en estos dos versículos. Verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
No sabemos qué fue lo que sucedió, ¿cierto? No explica qué pasó con Evodia y Síntique. No expresa. Probablemente Evodia un día llegó y no saludó a Síntique, quizás no la miró, quizás no le habló, quizás Evodia le prestó un chaleco y no se le devolvió. Y se lo digo, hermano, porque estos motivos de enojo son muy comunes dentro de la iglesia del Señor y demuestran una inmadurez dentro del Evangelio increíble. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero es interesante lo que dice el texto. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, pero en el Señor. Y eso es muy interesante. No está diciendo que sean de un mismo sentir. No está diciendo que podamos arreglarnos en el sentido de sí, en realidad tenéis razón en esa parte y sí, tú tenéis razón en esta parte. No. Que tengan el mismo sentir en el Señor. Hablábamos el domingo pasado que para estar firmes en el Señor tenemos que estar unidos al Señor, confiando en su obra y dependiendo de Él. ¿Es así o no es así? Y aquí dice, sean de un mismo sentir en el Señor, es decir, sean como Él. Sean como Él, actúen como Él. ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Cómo nos ama? Tengamos la misma actitud de Él, una actitud compasiva, una actitud humilde, una actitud misericordiosa, dejando atrás las ofensas y estando dispuestos, mis hermanos amados, a perdonar, a ceder, a ser paciente como el Señor lo hizo con nosotros. Eso es tener el mismo sentir en el Señor. Tener la misma actitud que el Señor tuvo con nosotros. Perdonador, nos ama, con una misericordia increíble, con una fidelidad increíble, humilde, sencillo. Esto hace, hermanos, cuando el texto dice que tenemos que tener un mismo sentir en el Señor, esto hace que debemos hacer todo lo posible para poder reconciliarnos. ¿Es así o no es así? El Señor lo reconcilió a usted con el Padre. No olvide que nuestra cercanía con el Padre estaba rota. Lo explicamos hace un par de prédicas pasadas, que nuestra justicia no es por nuestros méritos, nuestra justicia está por la fe en Cristo Jesús. Porque si el Padre, Dios Padre, nos mira, y me voy a poner a mí como ejemplo, si Él me mira sin la persona de Jesucristo, sin la reconciliación que Cristo hizo, me destruye. Pero como Cristo me reconcilió con el Padre, cuando el Padre me mira, no me mira a mí, mira a Cristo. Y es por eso que estoy aquí parado por misericordia de Él. Que el Señor nos ayude, amén. Ahora yo pregunto, cuando esta carta, porque esta es una carta que Pablo envió estando en la cárcel a la iglesia de Filipo, yo pensaba y decía, Señor, ¿cómo tiene qué tiene que haber pasado cuando se leyó esta carta en la iglesia? Y cuando Evodia y Síntique escucharon eso, yo pienso, hermanos, que cuando se leyeron estas cartas, si estas hermanas se mantuvieron con una postura rígida, orgullosa y soberbia, es porque no tienen el mismo sentir que el Señor. Si el Señor habla a su iglesia que tenemos que perdonar y tenemos que reconciliarnos y tener el mismo sentir que el Señor, que usted mantiene la misma actitud rígida, poco humilde, orgullosa y soberbia, quiere decir que usted, hermano y hermana, no tiene el mismo sentir que el Señor. Hoy día tenemos Santa Cena, hermano. Vamos a cenar con el Señor. Deje que el Señor quebrante su corazón, quebrante su orgullo y su soberbia. Amén. Amén. Amén.
no, mire, ¿cuál es el mismo sentir que el Señor? Y es interesante lo que dice en la carta de Filipenses capítulo 2. ¿Cuál es el mismo sentir que hubo el Señor? El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era Dios, hermano, es Dios, y no estimó cosa que aferrarse. A veces nosotros nos creemos tanto y no somos nada. Y Él, siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse. Este es el sentir que tiene que tener la iglesia, hermanos amados. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, hermanos amados, cuando leemos la Biblia no tenemos excusa para no perdonar. No tenemos justificación para no reconciliarnos. Yo me da risa porque la Matilde, mi hija, cada vez que uno la está retando, tiene una frase que dice: ¿pero te puedo decir algo? ¿Pero te puedo decir algo? Porque sabe que la estamos retando y trata de excusarse y trata de buscar la forma de que no la estemos. Pero nosotros no tenemos excusa, hermanos amados. No tenemos excusa cuando vemos lo que dice la palabra para no perdonar ni no poder reconciliarnos. Bendito sea el Señor, amén. Ahora, es interesante lo que dice de estas hermanas. Dice el verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Cuando dice a estas se refiere a estas dos hermanas. Te ruego que a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores. Eran hermanas fieles que trabajaban en la obra del Señor, no eran hermanas nuevecitas. Y la versión original dice: ruego a Evodia y ruego también a Síntique. Es decir, el ruego es para ambas. ¿Y por qué digo esto, hermanos amados? Porque a veces pasa que cuando hay un problema o hay una dificultad, uno dice: no, pero es que yo no hice nada. Si él o ella, yo soy inocente, yo no hice nada. Es así o no es. Entonces, acércate, aunque ella o él haya sido la primera en ofenderle. Bendito sea el Señor, amén. Ahora, uno puede pensar: ¿por qué Pablo expuso esto? Porque uno puede decir: oye, Pablo podría haber sido a lo mejor un poquito más discreto, ¿cierto? Porque expuso algo. Pero yo creo que tiene que haber un motivo. Y creo que probablemente este problema era conocido en la iglesia. Era un problema que ya era material de chisme y de murmuración. Y lamentablemente había afectado a más hermanos al punto de que ya había algunos que se habían aliado a otros. No, yo supe del problema que hubo, pero yo estoy con el pastor Juan Carlos porque él tiene... Y como que nos aliamos para un lado y hacemos bando. Y seguramente Pablo tiene que haber sabido y dijo: no, esto hay que atacarlo al tiro. ¡Ay, pum! ¿Es verdad o no es verdad? Y aquí no se trata, hermanos amados, primero no se trata de aliarnos hacia un bando, ni tampoco se trata de buscar quién es el culpable o quién es el inocente. Aquí se trata de que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de perdonar como el Señor nos perdonó, de reconciliar como el Señor nos reconcilió y de amar como el Señor nos ama. ¿Es así o no es así?
Ahora, mire, hubo una vez, hace un par de años atrás, yo estaba de encargado de obra, no estaba todavía de pastor. Y entró un varón a la iglesia, fue un día de semana, y entró y dijo, ¿usted es el pastor? Yo le dije que sí. Dije, sí, yo soy el pastor. Ah, qué bueno, porque con usted quería hablar. Me dijo, dígame. Sí, yo estoy buscando una iglesia donde congregarme. Ah, qué bueno, amén. Sí, pero yo quiero una iglesia que sea así, que sea asá, que tenga aquí, que tenga acá. Está el pastor Claudio. Estaba escuchando el pastor Claudio. Y el pastor Claudio se paró y le dijo, disculpe, pero se equivocó de lugar. Aquí no va a encontrar esa iglesia. Y si la encuentra, preocúpese. Él estaba buscando una iglesia perfecta. Una iglesia donde no hubieran problemas, donde no hubieran dificultades, donde no hubieran problemas entre hermanos, donde esté todo lindo, todo perfecto. Cuando encontremos una iglesia perfecta, hermano, preocupémonos. Porque cuando hay una iglesia perfecta significa que el Señor dice, no, aquí no me necesita. Y aquí lo necesitamos. A ver, el varón yo creo que nunca pensó esa respuesta. Se sentó un rato y después se fue. Todavía debe estar buscando la iglesia. Pero, ¿por qué les digo esto, mis hermanos y mamás? Porque Pablo sabe que van a haber diferencias, van a haber enojos, van a haber problemas. Pero le dice que cuando esto ocurra, cuando esto suceda, seamos maduros y podamos entender que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en el Señor para poder solucionarlo y para poder perdonarnos. No se trata de entrar y decir, no, yo no me meto con nadie para no tener problemas con nadie. No, no se trata de eso tampoco. No se trata de, no, yo aquí yo me siento aquí, bien esquinado y aquí, y después me voy. Para no tener problemas con nadie. No se trata de eso. Se trata de tener la madurez en el Señor para cuando nos suceda podamos arreglarlo teniendo el mismo sentir que hubo en el Señor. ¿Me entienden? Por esto, amados hermanos, lo más malo que puede suceder en una iglesia es que un hermano se vaya porque se enojó con otro. Eso es lo más malo que puede suceder. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener diferencias. Vamos a discutir o vamos a no estar de acuerdo o nos vamos a enojar. Pero cuando pase esto, primero que nada, nosotros no nos vamos a hacer aliados con algún bando. ¿Amén? Sino que lo que vamos a hacer, ni tampoco vamos a murmurar, ni tampoco vamos a hacer de esto una mezcocha de cosas en Kawin. No, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar la forma de poder orar y de poder hacer entender a mis hermanos que tenemos que tener el mismo sentir que hubo el Señor para poder perdonarnos. Miren lo que dice 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que le deis bendición. Que el Señor nos ayude, amén. Y mire, usted puede decir, pero pastor, pero la Biblia muestra algún caso de que alguien se haya enojado con alguien y después se hayan reconciliado. Amén. Mire, vaya a Hechos, capítulo 15. Este es un texto que a lo mejor usted se lo sabe. Yo me lo sabía, pero no había visto la reconciliación. Hechos 15, versos 36 y 37. Pablo, a punto de zarpar con Bernabé a su segundo viaje misionero,
se encuentra con una situación. Dice el verso 36 del capítulo 15 del libro de Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Amén. Gloria al Señor. Verso 37. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a él, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no se había ido con ellos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegando a Chipre. Amén. Pablo se enoja con Bernabé, pero también estaba molesto con Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos se había ido a un viaje y estaba enojado con él. Miren la reconciliación con Marcos. Colosenses, capítulo 4. Miren qué hermoso. Colosenses, capítulo 4, verso 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un estorbo, un consuelo, hermano. Mire, se había enojado con Marcos y ahora Pablo le expresa diciendo: él para mí ahora es un consuelo. Aleluya. ¿Se puede volver a trabajar con alguien con usted? No, yo lo perdono, pero no vuelvo a trabajar nunca más. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Bendito sea el Señor. ¿Entiende lo que el Señor está hablando? ¿Lo entiende o no lo entiende? Mire, la Biblia dice, y con esto ya voy terminando, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 de Proverbios, es un texto muy conocido, dice el verso 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es lo que el Señor busca de su iglesia? Y el Señor lo entregó en el Sermón del Monte. En el libro de Mateo, capítulo 5, el verso 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa, hermanos amados. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Porque yo me considero hijo de Dios. ¿Quién se considera hijo de Dios? Si usted se considera hijo de Dios, entonces el llamado es a ser pacificadores. Amén. Por último, y con esto quiero finalizar, es el hermoso Salmo 133. Usted se lo sabe, ¿cierto? ¿Se lo sabe usted o no? Ese que dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. ¡Qué hermoso! Es hermoso, ¿cierto? Pero póngase a pensar en este versículo de una manera antónima. Por lo menos el verso 1 y el 3. Miren uno. Mirad cuán malo y desagradable es que los hermanos habiten en discordia, en enojos, en pleitos, en desagrados. Y el verso 3, porque allí Jehová no envía bendición y vida eterna. Nosotros no tenemos excusa, hermano. Si usted no quiere que el Señor envíe bendición y vida eterna, entonces, lamentablemente, usted va a seguir sembrando la discordia, seguir enojado, seguir molesto. Pero usted, ¿quién quiere bendición en la iglesia? Amén. Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer? Habitar junto al hermano en armonía, en amor. Póngase en pie. Antes de cenar con el Señor, vamos a dar un tiempo para, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra. Y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, verso 23. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿se das cuenta de lo que está diciendo? No está diciendo si te acuerdas que tienes algo contra alguien, te está diciendo y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Como que te acuerdas y dices, uy, parece que el hermano está enojado conmigo. Esto lo dice el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a dar un tiempo para que, si el Señor hoy día habló a su vida, hermano, y usted siente que no ha podido perdonar, o ha perdonado pero ha dejado ahí, y escuchó lo que Pablo ha sentido de Marcos, y lo considera un consuelo para su vida, y lo considera importante para el ministerio. Era un tiempo para que pueda acercarse a alguien. Jesucristo dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante de él y anda y reconcíliate. Voy a pedir a la manera que suba la alabanza para poder tener un tiempo para que usted pueda reconciliarse con el Señor. Y si tiene algún problema con algún hermano, lo puede hacer. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Queremos presentarte, Señor, nuestra ofrenda. Queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor. Señor, no tenemos excusa. No tenemos excusa para no perdonar. No tenemos excusa para poder reconciliarnos. No tenemos excusa para poder amar a nuestros hermanos, Señor. Problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, diferencias vamos a tener. Pero Señor, tu palabra dice que podamos
arreglarnos en el sentir del Señor. Y el sentir del Señor no es con orgullo, es con humildad. El sentir del Señor es estimando al hermano como mayor que uno. Señor, ayúdanos a poder entender de que no importa si yo no tengo nada contra el hermano, pero si yo siento que mi hermano tiene algo contra mí, anda y reconcíliate con él. Señor, ayúdanos a que así sea, Dios. Señor, ten misericordia de nuestras vidas y permítenos cenar con suma tranquilidad, sabiendo de que hemos obrado bien y que hemos perdonado y nos hemos reconciliado. Y lo consideramos a la persona como alguien importante para mi vida. Considero a esa persona como alguien que es de consuelo para mí. Como decía el ejemplo del apóstol Pablo, Marcos había molestado con él, pero él, cartas más adelante, lo considera importante en su ministerio. Y una persona que consuela, anima sus vidas. Mi Dios, no somos la iglesia perfecta y no lo seremos jamás. Pero ayúdanos, Señor, a que en el momento de la dificultad, Señor, no nos hagamos aliados, ni tampoco tomemos la posibilidad, Señor mío, de hacer de esta una oportunidad de chismear o de murmurar, sino todo lo contrario, de poder entender de que lo más importante es perdonarnos como tú nos perdonaste, de reconciliarnos como tú nos has reconciliado y de amarnos como tú nos has amado, Señor. Mi Dios, tu palabra ha hablado, Señor mío. Tú ya has hablado, Señor. Y ahora, Señor mío, nos iremos a cenar contigo, Señor, con suma tranquilidad, sabiendo, mi Señor, que tú ya nos has perdonado, Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.